Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana. En esta oportunidad mi nombre es Tita Peña en nombre de mi colega Alejandra Forero. A continuación nuestros titulares. Solicitud de recibo de pago de impuesto de vehículo. Hospital Horacio Duber presenta su empleado del mes. Este es el prontuario del sexto detenido por el caso de Uribe. Trochas en Ecuador en mal estado por culpa de lluvias. Se desmayó bajo el agua y así fue el rescatado. Y a esta hora les damos la bienvenida a todos los televidentes a nuestra emisión de Primera Plana, esperando que hayan tenido un bendecido martes. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la información dada de parte del Departamento de Impuesto para todos aquellos contribuyentes que hicieron su pago online y así podrán también reclamar su recibo. Como todos sabemos, ya la mayoría de los contribuyentes han hecho el pago del impuesto del vehículo de motor. Sin embargo, muchos de ellos lo han hecho de forma digital, es decir, online, pues esta es la información que tiene el Departamento de Impuesto para poder dar la solicitud de recibo de impuesto de vehículos de motor. Los contribuyentes que hayan realizado el pago del impuesto de vehículo de motor a través del banco podrán solicitar el recibo en línea. Para ello, deben completar el formulario digital y subir el comprobante de pago del banco. Se puede acceder a la página a través de www.impuesto.aw, página principal, formularios digitales, solicitud de recibo de impuesto de vehículo de motor. Allí en ese enlace van a ver donde dice la palabra en holandés Aanvraag Kwitantie Motorrijbelasting. Ahí hay que llenar el formulario. El recibo será enviado por correo electrónico, pero recuerden que sin embargo, si por ejemplo la policía de pronto hace controles y lo detiene, simplemente usted muestra el recibo de pago que la persona cumplió con el deber de pagar su impuesto. Sin embargo, es mucho mejor que realicen esta solicitud para poder pedir el recibo. Estamos en la temporada en la que después de mucho esfuerzo y dedicación, muchos estudiantes se están preparando para irse al extranjero y así continuar con sus estudios. Con respecto a esto, el Departamento de Educación de Aruba habló sobre la cantidad de solicitudes que se han recibido y el Departamento de Relación con Beca Aruba y también sobre BAM Pabay, un taller dirigido a estudiantes que van a continuar con sus estudios en el exterior. Este taller también pone énfasis en la importancia de que los estudiantes completen su documentación con el Departamento de Educación antes de salir rumbo a sus estudios en el extranjero. Como sabemos, en este momento hay muchos estudiantes que ya se están preparando para continuar con sus estudios a nivel internacional o también a nivel local para poder de esta manera seguir saliendo hacia adelante. Para esto, según lo que ha indicado el Departamento de Enseñanza, bajo lo que se conoce como Aruba Learning, hay unas total de 460 peticiones para Aruba Learning, de los cuales 86 es para continuar los estudios acá en Aruba, pero también se habla de 374 peticiones a nivel internacional. Sin embargo, según este proceso, hay algunos que no han continuado con el proceso y por eso, según lo que han explicado las directivas, dan a conocer que los estudiantes deben también hacer la solicitud para no continuar con el proceso, pero si de pronto ellos se dan cuenta, por ejemplo, las autoridades se dan cuenta que el estudiante no continuó con el proceso, no entregó los documentos a tiempo o en orden, ellos mismos quitan esta solicitud. También, según lo que han explicado, hay cerca de 186 estudiantes que van a estar viajando a Holanda. La cifra era mucho mayor, sin embargo, lo que indicaron es que debido a bastantes contratiempos, bien sea que ellos de pronto no pasaron, es decir, no slag sus estudios, o también de pronto que no consiguieron habitación en Holanda, por eso decidieron no viajar. Recientemente ellos tuvieron una iniciativa conocida como BAM Pabay, que fue un taller dirigido a los estudiantes que van a continuar sus estudios en el exterior. Este taller también le dio énfasis a la importancia de que los estudiantes completen su documentación con el Departamento de Educación antes de salir rumbo a sus estudios en el extranjero. Y como es de costumbre, el Hospital Horacio Duber da a conocer el nombre de su empleado del mes. Y en esta oportunidad, junto a su familia, colegas y directivas del hospital, Joel Liz se convirtió en el empleado del mes de junio. Un día que sin duda nunca olvidará y por el cual siempre estará agradecido con sus compañeros por todo el apoyo brindado durante esta nominación. Me gusta más bacteriología
Saya aceita de sei mas estudi também. Ora comia wat bactéria body microscope en dat trek na sina opian ko en kera sir. Amita Joelis Hospital sempre tem. Ja, met de guste challenge ko trabalho de 3 seconden, dus afdeling microbiologie. Afdeling microbiologia está consiste de 3 departamentos, está bacteriologia, serologia e molecular. E bode 3 departamentos na aqui, dus está detectar bactérias, vírus e parasitos. Eu vivo a bactéria antes não está tunabo klachten que konan anto pasaka fo kwa bactéria está para donar doctor para recetar e paciente aceita me gusta sabe se me detectar a bactéria e por passar para doctor e procurar e paciente me dá sentido bom ora também também teamwork na trabalho nós ajuda outro meu time e a mim sempre nós está por de trabalhar optimal para sacar resultado não mais ali e a esfera também tem virado duche nós põe pouco música e assim ele que me mostrar sério e tal ontem que ele também era um surprise, não passa nada, expect mesmo, dia aí na avisamos nós tínhamos uma apresentação, nós artes microbiológicas bem Holanda, so minha cana vai, mas chega por outra serra, mas visto isso me dá lá, so já mas não tem que mais, vai abrir porta pouco a pouco e dá lugar a mim por aqui é isso. Joel, você é uma pessoa hobby alegre, você é uma pessoa que todo mundo está contente com você tem afdeling, você ajuda sempre com o por, em tempo de corona, nós saco a tudo com uiterste best, você é um team player, você go the extra mile, você tem um talento e assim agora nominado por colega e nós estamos muito contentes com vir nosso empregado de Luna. Va bien. Joel is um super bom treinador, está hobby entusiasta paciência e sempre está para nós tour. Nos te llama Joel, nos bestie. Sousa, então eu agradeço a minha colega, opiniões. Y en nuestra ronda internacional empezamos en Colombia con Cristian Camilo González Ardila, sexta persona capturada por el atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay. Este fue enviado a la cárcel días después de que se entregara voluntariamente a las autoridades y se le realizaran labores de allanamiento en su vivienda en Bogotá. En varias cámaras de seguridad el sábado 7 de junio quedó registrado Cristian Camilo González Ardila, el sexto implicado en el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Su tarea en el entramado criminal era ayudar al joven sicario a huir del lugar de los hechos una vez cometido el ataque. En uno de los videos de cámaras de seguridad se ve cómo el hombre rondaba a los alrededores del Parque El Golfito a la espera de que el joven de 15 años lograra su cometido. Se lo observa con una chaqueta azul y una maleta verde, un poco ansioso ante lo que sucedería ese día. Mientras el hombre estaba a la espera del adolescente, alias El Costeño y alias Andrea, se dirigían al parque para verificar que el menor cumpliera con su labor. Una vez cometido el atentado y ante el asombro y el terror de la comunidad, se observa en otra cámara de seguridad cómo González Ardila se da a la fuga en la misma motocicleta, segundos después de que se evidencia el paso de la ambulancia que transportaba a Uribe Turbay. Sin embargo, el hombre se desplazaba solo, confirmando la versión de alias Andrea de que se esperaba que el menor sicario falleciera en el lugar de los hechos. Consultando los antecedentes de este hombre, se observa que tiene 3 condenas. En 2016 fue condenado a 4 años de cárcel por porte ilegal de armas. Luego, en 2015, registra otra condena por hurto calificado a 5 años y 3 meses de cárcel. Y finalmente, en 2016, registra una última condena por el mismo delito. Incluso en los registros se observa que en abril de este año recibió una última visita domiciliaria.
Este viernes, el hombre de 30 años de edad se entregó a las autoridades por supuestas amenazas de muerte. La fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, los cuales no fueron aceptados por González Ardila. Se espera que el próximo lunes 21 de julio un juez defina si es enviado a la cárcel. De otro lado, el ente investigador también radicó el escrito de acusación contra el adolescente que disparó contra el precandidato ante el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes, mientras avanza su proceso de colaboración con la justicia. Se revelan detalles de la operación de una red internacional de tráfico de migrantes. La ruta utilizada por esta estructura clandestina comenzaba en Brasil y continuaba por Leticia, Medellín y San Andrés, con destino final en Nicaragua y Estados Unidos. Ustedes ven y escuchan la dolorosa despedida de una familia egipcia a sus seres queridos en Nicaragua. Hay 2 niños entre esos féretros que están dejando entre una fosa común. Los niños y sus 3 familiares migrantes murieron ahogados cerca a Nicaragua luego de que la embarcación en la que se movilizaban naufragara tras salir de manera ilegal de San Andrés. Que para el 5 de febrero sucedió una tragedia en Core Island, en donde fallecieron 2 niños y 3 adultos en un naufragio. Ellos eran de nacionalidad egipcia. ¿Qué creen que pasó ahí? Son botes que no están adecuados para ir sobre mar abierto, entonces había mucho oleaje y pues esas personas también iban sin chalecos salvavidas. El responsable de la muerte de esta familia, según la policía, es un hombre conocido con el alias de Hammer, quien dirige una banda dedicada al tráfico de personas que actúa desde Leticia y que tiene su centro de operaciones en San Andrés. Ciudadanos de diferentes nacionalidades, como lo eran iraníes, egipcias, vietnamitas, hindúes. Pues venían desde sus lugares de origen, ingresaban a Brasil, de ahí respectivamente ingresaban a Leticia y posterior llegaban a la ciudad de Medellín. El líder de la organización delincuencial que vivía en San Andrés se desplazaba vía aérea hasta Medellín con un sello de migración en donde llegaba a estos lugares donde hospedaban a estos migrantes, les estampaba el sello en los pasaportes. Ya con el supuesto sello de Migración Colombia en los pasaportes, viajaban 2 días después en avión desde Medellín a San Andrés. Esta organización cobraba entre $2.000 y $3.000 por cada migrante por el paso irregular en Colombia. Al llevar el sello aparentemente legal y supuestamente los documentos al día, pasan todos los controles migratorios e ingresan a la isla. En Ecuador, una trocha angosta es la única vía de comunicación de 3 poblados, del Cantón y el Chaco. Esto tras el avance de la erosión del río Coca, que destruyó más de 400 metros de la carretera que une a esa localidad de Napo con la provincia de Sucumbíos. Cada paso se hunde en el barro espeso. Las botas, cuando las hay, se pegan al suelo o quedan atrapadas en la montaña. Aquí no hay camino, solo una trocha angosta y resbaladiza que cruza vegetación y laderas inestables. Esa es la única ruta que tienen los habitantes de San Carlos, San Rafael y San Luis en el cantón El Chaco, provincia de Napo, para llegar o salir de sus comunidades. Ya que donde antes se extendía la carretera Chaco-Lago Agrio, hoy solo queda un abismo. La tierra cedió en el kilómetro 62 por efecto de la erosión regresiva del río Coca, que arrasó con más de 400 metros de una ruta por donde circulaban 3.000 vehículos al día. Ahora la rutina es una travesía diaria. Más o menos estamos cargando casi 1 kilómetro de distancia con todos los víveres, todas las cosas, los niños. La erosión también afectó las bases del puente sobre el río Loco, lo que impide cualquier conexión vehicular. La ciudad más cercana para conseguir provisiones es Lumbaquí, en Sucumbíos, a 1 hora de distancia. No hay ni qué comer acá porque ¿qué viene? No hay nada, ¿dónde va a ir a comprar? Está cerrado todo. Los restaurantes y pequeños comercios que funcionaban a lo largo de la carretera Chaco-Lago Agrio han bajado sus puertas por la falta de productos básicos, como arroz, azúcar y atún. Y sobre todo, por la falta de clientes, ya no hay viajeros para atender. Y a esto se suman 3 semanas sin energía eléctrica ni conectividad. Los postes de luz e internet cayeron junto con la vía, arrastrados por la erosión.
Puerto Rico prohíbe la terapia hormonal y las cirugías de cambio de sexo para jóvenes trans. El gobernador promulgó una ley que penaliza con cárcel y multas a profesionales de la salud que atiendan a menores trans. La nueva ley firmada por la gobernadora prohíbe los bloqueadores de pubertad, las cirugías de cambio de sexo y los tratamientos de hormonas de transición a personas menores de 21 años. De otra parte, penaliza a profesionales de la salud con pena de cárcel de hasta 15 años, multas de $50,000 y la cancelación de sus licencias. Para Mila Hellfire Hernández, una mujer trans natural de Bayamón, es injusto que se tomen decisiones sobre la vida de personas sin ni siquiera escucharlos. ¿Por qué desde la legislatura estamos trabajando esto? No se supone que le tocara a las organizaciones médicas para poder desarrollar unos estándares. Pudieron haber hecho tantas cosas con este proyecto que no fue una manera tan punitiva, tanto para los doctores como la comunidad. Entre las múltiples organizaciones que se opusieron a la firma de la legislación estaba el Colegio de Abogados, la Unión Americana de Libertades Civiles, el Colegio de Médicos y la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional. Igualmente, los legisladores ignoraron las enmiendas propuestas por el secretario de Salud, Víctor Ramos, que pedía que se permitiera el uso de bloqueadores de pubertad y que no se interrumpiera el tratamiento activo de jóvenes de 18 a 21 años para hormonas de transición. Mila vivió en carne propia las consecuencias de la negación cuando desde sus 12 años fue sometida a una terapia de conversión para convencerla de que no era una mujer. Un proceso bien difícil, un proceso bien a temprana edad, todo este constante control y sobre manipulación emocional que había sobre mí, fue un proceso que me tomó años en sanar. Y en la República Dominicana, con alegría y gratitud, una familia celebra los primeros 15 años de vida de 5 adolescentes que nacieron el mismo día de un mismo vientre. Un nacimiento múltiple dado a conocer en aquel entonces a través de Noticias Sin. Suerte que todopoderoso al momento del parto. Tras la sorpresa e incluso incertidumbre económica que les causó enterarse que serían padres de quintillizos, ahora 5 lustros después, Albania Isabel Hermosén y Alfredo Bautista Cabrera consideran la llegada y la vida de sus hijos como una enorme bendición. En ese momento, especialmente en ese momento, fue bien difícil. Yo lo que hice que me puse la mano en la cabeza. Cuando nos dijeron, yo le dije, recógeme la ropa que me voy a trabajar. Tenía que llevar 2 trabajos porque era demasiado dinero. Las 2 niñas y 3 varones nacieron el 7 de junio del 2010 en Santiago. En ese entonces, Cabrera trabajaba como obrero en el área de mantenimiento de hoteles en Puerto Plata y la llegada de sus hijos representaba un enorme reto. Recuerda que gracias a un reportaje de Noticias SIN, su familia recibió ayuda económica. Agradecida de que hayan sido ustedes uno de los primeros en reportar cuando yo di a luz a mis hijos. Una de ellas quiere ser veterinaria, la otra quiere ser para preparar medicamentos, cosas así que me ha hablado, como de laboratorios, sí. Y uno de los varones me dijo que quiere estudiar informática, no sé, los otros no se han enfocado en eso todavía. Una vida bien apretada porque ella tiene que trabajar y yo encargarme de cuidarlo a ella, ya que estudiar, su aseo, su alimentación es bien difícil. La búsqueda de oportunidades llevó a esta familia a emigrar a Estados Unidos en el 2016, donde los quintillizos esperan hacer realidad sus sueños profesionales. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más. Así se puede perder grasa abdominal. El lado de sancocho se viraliza. Pucci, bancune. O Aruba danos sushi isleta, pasigi cuidanos cultura, se estar aportando. Los Aruba dushi tera man uning y man ayuda, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, deporte y enseñanza, se estar aportando, cultura per futuro, se estar
vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Sigue y conócenos, isla. Sigue y conócenos, isla. Familia, tu vizinha, tu amigo. Ei, quer para chegar ontem outra vez? Buco para vacância, porque punta só esse também. Sim, Ney. Doc, quanto vai dar este? Vamos ver, Doc, vamos ver. Este dias 3 de julho até dia 7 de agosto. Sim, um momento para nos comunicar com a Anto também. Custa, o que ainda vai que prêmio. Ah, me te gostaria. En serio, una iniciativa de Aruba Tourism Authority. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. Y continuamos con más información a través de Primera Plana. Hablemos de la clase de grasa que se almacena alrededor de los órganos internos. La grasa visceral contribuye a múltiples problemas de salud, incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 e incluso cáncer. Deshacerse de ella puede ser difícil. Hoy les contamos sobre cómo perder esa grasa estomacal profunda para una vida más saludable. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es un tipo peligroso de grasa que se envuelve alrededor de los órganos vitales, provoca inflamación y aumenta el riesgo de problemas de salud graves. Se ha demostrado que la grasa visceral aumenta las principales enfermedades crónicas. La dietista registrada Julia Zumpano, de la clínica Cleveland, afirma que es importante que todos sepan qué tipo de grasa tienen en el cuerpo. La grasa subcutánea se encuentra justo debajo de la piel y se puede pellizcar, mientras que la grasa visceral, que es más peligrosa, está enterrada en lo profundo del abdomen. Zumpano dice que deshacerse de esa grasa abdominal profunda puede ayudarlo a estar más saludable y que mantenerse activo es clave. Si estamos sentados en un escritorio todo el día y solo hacemos 30 minutos de ejercicio, incluso haciéndolo todos los días, aún no es suficiente para la mayoría de las personas. Zumpano recomienda incorporar el movimiento a su vida diaria. Pruebe con un escritorio con caminata, tomar descansos para salir a caminar, hacer sentadillas en el escritorio, usar un chaleco con peso, subir las escaleras o estacionar más lejos. Todo esto puede ayudar. La siguiente clave es una dieta saludable. La grasa abdominal puede aumentar con alimentos artificiales y azucarados. Por eso, recomienda alejarse de los dulces y optar por los alimentos integrales, como las fuentes magras de proteínas, las frutas y verduras frescas. Se ha demostrado que las dietas basadas en plantas y las dietas mediterráneas son muy útiles cuando se trata de reducir la inflamación y la grasa visceral. Y en nuestra sección de las más virales, un hombre se desmayó bajo el agua y su compañero le salvó la vida. El atleta se desmayó en plena competencia y su compañero reaccionó en segundos.
Lo que parecía una competencia deportiva más terminó convirtiéndose en una secuencia de alto impacto que recorrió el mundo. Durante una prueba de apnea, una disciplina extrema que consiste en sumergirse sin oxígeno, un atleta sufrió una descompensación mientras estaba bajo el agua y comenzó a convulsionar en las profundidades. El dramático momento quedó registrado en video y se viralizó. En las imágenes mostraron cómo, mientras los jueces observaban desde la superficie sin advertir el peligro, otro apneísta reaccionó con rapidez, descendió sin dudarlo, le suministró aire y logró llevarlo a la superficie con una maniobra precisa que le salvó la vida. El rescate fue impecable, escribió un usuario que rápidamente compartió en su cuenta. Sin embargo, lo que sorprendió aún más fue el gesto del deportista rescatado. Apenas recuperó el conocimiento, sonrió. Este detalle desconcertó a los usuarios. Algunos creen que se trató de una reacción involuntaria, otros que todavía podría haber sido parte de una puesta en escena. Pese a las dudas sobre la veracidad de las imágenes, lo que quedó claro fue el impactante rescate. Y a continuación llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB. Bobanco, amigo. Caribbean Mercantile Bank tiene más horas dedicadas a servirte mejor. Estamos contentos de poder ofrecer a nuestra clientela más acceso y asistencia bancaria. Este próximo sábado abrirán la sucursal de North para así poder servirle mejor a la comunidad. El sábado 26 de julio de 9 de la mañana a 1 del mediodía no habrá servicio de cajero y podrá conversar con distintos agentes. Si desean podrán hacer una cita, así que por favor contáctenlos. ¿Ustedes serían capaces de probar un helado de sancocho? Pues sí, señores, así como lo escuchan, es el nuevo sabor que se hace viral y genera debate en las redes sociales. Una heladería colombiana ha causado revuelo con este sabor y viene hasta con carne mechada. A través de redes sociales se ha hecho viral el video de una heladería colombiana en el que promocionan su helado de sancocho, una innovadora y sorprendente idea que tiene a los internautas debatiendo sobre si probar o no este particular invento. ¿Se atreverían a probarlo? El helado es uno de los postres favoritos de los colombianos, especialmente en días calurosos y ciudades con temperaturas cálidas. Sus sabores tradicionales de vainilla, chocolate y otros de frutas parecen ser monótonos para algunos amantes de estos pasabocas, por lo que algunos locales allí han optado por crear nuevos sabores de helado que atraigan a más clientes. El helado de sancocho hace parte de los sabores inéditos de la heladería artesanal, la cual está ubicada en el barrio de San Antonio en Cali. El sabor ya había causado revuelo anteriormente y ante la petición de sus clientes, la tienda confirmó que el sabor de helado vuelve a estar disponible en su tienda. Volvió el helado de sancocho y de hecho tiene hasta carne mechada. Todo esto es lo que se puede ver. Según la página oficial, este helado está hecho con base de leche y los ingredientes, por ejemplo, arracacha, plátano verde, cilantro, carne caramelizada de panela y cimarrón. No es el único sabor extraño que se puede ver en su carta. Y hasta aquí nuestra programación en el día de hoy. Agradecemos por su fiel sintonía. Recuerden que en redes nos pueden seguir en Facebook en Primera Plana con Alejandra Forero. Soy Tita Peña y para mí ha sido un placer. Continúen con la buena programación de Telearuba.